Buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias por acompañarnos en la quinta sesión del ciclo Inspiración Sostenible. En esta ocasión lleva como título De la huerta a tu plato, experiencias de agroecología y sostenibilidad. Mi nombre es Natalia Rodríguez Valls y pertenezco a Cambium Acompañamiento Sostenible. Y como digo, muchas gracias a las personas que están asistiendo tanto de forma presencial como las que nos están siguiendo en YouTube en esta jornada. Y para abrirla, le doy la palabra a don Víctor García, el jefe del Servicio Técnico de Lucha contra el Cambio Climático y Educación Ambiental del Cabildo de Tenerife. Muy bien, muy buenas tardes, muchas gracias Natalia. Muchas gracias a todas las personas que han querido asistir, tanto aquí presencialmente como en remoto. Y muchas gracias, por supuesto, al Ayuntamiento de La Victoria y representado aquí por su concejal de Agricultura, don Juan Ramón Afonso. Les agradecemos un montón porque este centro además reúne unas condiciones magníficas, este centro de la Casa de la Castaña. Y por lo demás, pues también agradecer, por supuesto, a la empresa Cambium, que nos está desarrollando el ciclo de inspiración sostenible con mucha profesionalidad, los compañeros también de la empresa tecnológica de imagen y sonido, Cambium, Directos Online, y nuestra compañera Maika Coello del Cabildo, y por supuesto nuestros ponentes de hoy que es muy de agradecer porque son gente experta que se dedican, como saben, tanto a la agricultura como a la cocina, como a la comercialización de lo que son los productos agroecológicos. Y por eso lo queremos impulsar desde el área de desarrollo sostenible, porque entendemos el desarrollo sostenible como una cosa que es sencilla, que es lo que necesita una sociedad para subsistir, lo más básico que necesita, pues agua, alimentos y energía. En este caso hoy vamos a hablar sobre todo de agua y alimentos, y sobre todo de alimentos, pero la energía también es muy importante porque en Canarias sin energía no hay agua, ya lo saben, tanto para extraerla, para conseguirla, como para depurarla, transportarla. Y son los tres factores básicos. Pero luego hay otras tres cosas básicas que comprende el desarrollo sostenible, que es la sostenibilidad ambiental, la económica y la social. Todo lo que hagamos en la vida realmente tiene una implicación tanto ambiental como económica como social. En el caso de la agroecología, es clarísimo. Por supuesto, es una actividad económica que permite la subsistencia de las personas y para la sociedad brinda un elemento básico que es efectivamente la alimentación. Pero luego eso es un factor social totalmente porque genera empleo, porque permite la agroecología. Hay experiencias que igual hoy se puede que las comenten, experiencias donde se unen las personas para hacer actividades cooperativas y una economía colaborativa, a lo mejor agricultores y agricultoras que se ponen de acuerdo con consumidores que hacen una asociación, grupos de consumo, etcétera, que permiten darle garantía al agricultor a tener una actividad en el año y un consumo seguro de personas, una clientela segura, y las personas hacen un equipo también que les garantizando pues tener alimentos sanos de temporada. Eso son las cosas buenas que tiene la agroecología y por supuesto, después de lo económico y lo social, lo ambiental. Lo sabemos, ¿no? La agroecología lo que permite es no tener que estar dependiendo del exterior de insumos externos, de pesticidas, ni de fitosanitarios, ni de abonos externos. Todo procede de la naturaleza y se trata de que la agricultura se comporte también como un ecosistema, como parte de la naturaleza, que tomemos de la naturaleza lo que necesitamos y lo devolvamos, que no generemos residuos. Y todo eso forma parte pues, de lo que es el desarrollo sostenible. Hoy vamos a ver esas experiencias de personas que han querido entrar en este círculo y el que queremos apoyar, sobre todo en épocas de crisis, como lo saben que está ocurriendo ahora mismo, en crisis internacionales, que no nos garantizan los abastecimientos, tanto de energía como de materias y demás, ¿no? Entonces, bueno, perdonen que me haya extendido, simplemente pues eso. Muchísimas gracias, estamos en el área de desarrollo sostenible en el Cabildo para todo lo que necesiten. Gracias. Muchas gracias, Víctor. Sin más, doy la palabra a don Juan Ramón Afonso, él es concejal de Agricultura del ayuntamiento que nos acoge hoy, el de La Victoria de Acentejo. Muchas gracias, Natalia. Muchas gracias, Víctor García. Muy buenas tardes a todos y a todas. Agradecer la presencia de los asistentes, así como los que nos sigan en streaming.
Y en nombre del Ayuntamiento les doy la bienvenida a esta jornada denominada de la Huerta al Plato y en la bienvenida, por supuesto, a este municipio de la Victoria Santejo que apuesta por un desarrollo sostenible y lucha contra el cambio climático. No me quiero extender, quiero agradecer al Cabildo de Tenerife por que haya organizado esta jornada aquí en este municipio y junto a la entidad de Cambio. No me quiero alargar más, sino ustedes son los protagonistas y muchas gracias y bienvenidos a la Victoria. Muchas gracias a los dos. Y sin más vamos a comenzar y con el primer ponente de esta tarde. Él es Paco Reyes, se encuentra en la isla de La Palma, en una zona rural en la que se encuentra absolutamente conectado con la naturaleza y vamos a intentar poder establecer también una conexión a internet con él. Buenas tardes, Paco. Cuando quieras estamos contigo. Hola, muy buenas tardes a todos. Cuando quieras, Paco, puedes comenzar. Venga, de acuerdo. Adelante. Pues Gracias. yo creo que el tema, ya que hablamos de sostenibilidad, pues nos toca a todos, puesto que es lo más cotidiano. Yo, por ejemplo, me hubiera gustado estar con ustedes esta tarde en directo, pero gracias a la tecnología y además de ser un poquito coherente, tanto por los tiempos como por lo que hablamos de cuidar este planeta lo más que podamos, pues afortunadamente aprovechamos este medio y contribuimos a ese poquito más que todos pretendemos. Me gustaría, en el corto espacio que tenemos, hacer un viaje de ida y vuelta a los almacenes. Y digo a los almacenes, puesto que para hacer un sistema de cultivo o formas de vida hemos dependido y seguimos dependiendo de los almacenes. El viaje de ir a comprar insumos y el viaje de vender nuestras producciones. Por eso digo, en la agricultura hemos dependido exclusivamente de los almacenes. Es momento de cambiar de óptica, los tiempos no lo dicen, pero en el caso que nos ocupa no solamente en la agricultura o la agroecología, no podemos dividir lo que es la agricultura con las ganaderías. Es una cuestión de conjunto. Una sin otra nunca ha funcionado y menos ahora en los tiempos que conllevan, ya con unos ciertos cierres de ganadería. Estamos hablando por el incremento excesivo de los cereales, esa dependencia que tenemos del exterior. Y ese era el primer viaje que vamos a hacer, puesto que tenemos que buscar esas fórmulas que encontramos, que sabemos que además las tenemos en nuestras manos, por lo cual lo más importante y fundamental es tener un conocimiento de qué recursos disponemos y qué recursos somos capaces de generar para que una granja pecuaria, sea con ganadería o sin ganadería, buscarle una alternativa en conjunto a todas dos. Y hablando de estrategia, como bien comentaban anteriormente, esa dependencia tanto de abono de síntesis del exterior, de cualquier cosa que necesitamos, nos viene al exterior, incluso hasta el sustrato para hacer el plantón nos viene al exterior. Las fórmulas, las que nos caben, es de crear ese conocimiento, disponer en el entorno que nos desarrollamos, qué recursos tenemos y la capacidad de generar un plus que sería agricultura o ganadería en conjunto, que siempre ha sido lo óptimo. Ya que el caso no siempre se dispone a hacer una ganadería y una agricultura en conjunto, siempre esa dependencia, pues cuanto más cercana pueda suceder, tanto mejor, vecino ganadero. Lo digo a razón, puesto que muchas de las veces nuestra principal objeto sería producir hortalizas, que es el caso, puesto que es el sector que menos quizá está a la zaga a la par que otros grandes cultivos, como son el plátano, la vid, etcétera, ¿no? Los horticultores son más escasos. Si queremos desarrollar una soberanía, una alimentación, deberíamos de empezar
por la horticultura. Decir una horticultura de forma agroecológica es conocer en qué medios vamos a depender para practicar ese tipo de agricultura. Y como tenemos una panoplia sumamente interesante, tanto de información, de documentación, de experiencia, incluso de recursos, en este caso a mí se me ocurre una cosa muy común que la veíamos hace muy pocos años en nuestros alrededores, y si se dan cuenta ustedes, la manzanilla desapareció de las puertas de la casa. Era raro en la casa que no había siempre un cortito de manzanilla. Hoy no existe, ya no se ve, han pasado 20, 25, 30 años y hemos dejado de ver ese corte de manzanilla. La importancia que pueda tener esa manzanilla, ese corte simple de manzanilla puesta en el terreno, son muchas ventajosamente, no solamente pensando en nuestra salud, por supuesto, que es una planta muy recurrida, sino además para la salud de nuestras plantas. Conocemos que podría ser un gran estimulante, además de un excelente fungicida para cuando se inicia la planta en los semilleros, y es un objetivo que hoy, si queremos consumir manzanilla, sea para nuestros remedios personales de salud o para remedios en nuestra huerta, ya tenemos que recurrir de independencia hacia el exterior, vamos a decir otra vez, al almacén. Ese es uno de los casos. Entonces, y puesto a engranar la situación, otra cuestión importantísima sería, vale, si no somos capaces de abastecer en cereales a nuestro ganado, tenemos opciones, muchas opciones. El más concreto ahora mismo, tanto como oleaginosas como en poder proteico, a mí se me ocurre, por ejemplo, otra cosa que pasó a la historia, volvemos a rememorar cosas que nos echamos en falta, cuando en todos los kiosquitos, en todos los chiringos, los guachinches que llaman ustedes allí en Tenerife, ¿no? Lo más habitual era tomarse un vaso de vino con unos atramuces, le llamamos chochos, o con los atramuces, ¿no? Y eso era lo más habitual para acompañar un vaso de vino. Si conociéramos las propiedades y además sabiendo que eran de nuestros antepasados, cómo lo hacían y por qué razón lo hacían, podemos ir engranando, puesto que ellos, antes de sembrar las papas, ya sembraban chochos. ¿Por qué? Porque les mejoraba la tierra y además tenían un grano que no se lo comían las ratas, que no era difícil de cultivar, que era de secano, y sin embargo hoy en día se está poniendo muy en boga el cultivo del altramuz, el Lupinus albus, que es el blanco, tenemos de los tres, el blanco, el amarillo, el forrajero inclusive. Entonces, es una cosa que estamos hablando de agroecología y de economía, como citaban anteriormente. Entonces, ese punto de introducir esos barbechos, esos cultivos o esos campos que ya el plan de abono lo tenemos angostado, hay que recurrir en épocas tempranas a sembrar pues, altramuces, ¿no? Y además que es un cultivo de poco regadío, súper resistente, sumamente productivo, tiene muy pocas plagas, por no decir casi ninguna, y tenemos un valor proteico. Yo les recomiendo a la gente que busquen un poquito de información y se sorprenderán muy mucho de que incluso ya tenemos lácteos, derivados lácteos de grano, hecho con chochos, con altramuces. Eso es un indicador, la cantidad proteica que nos proporciona. Entonces ya volvemos a la ganadería otra vez. ¿Por qué no iniciar de nuevo esos barbechos y al ganado, séase de todo tipo, que lo comen de gallina hasta rumiante, ese aprovechamiento tanto de nuestro suelo como promulgar un poquito más esa ganadería de menos dependencia? Pues de eso me gustaría que comentáramos en este rato, de cómo somos capaces de generar una independencia. No podemos hacer una agricultura como hemos estado haciendo y seguimos haciendo, dependiendo del exterior. Hablamos de sostenibilidad, de coste energético, pero seguimos en el día a día. Y a la hora de ponerle remedio tenemos opciones de las más diversas. A mí se me ocurre, por ejemplo, hablando del tema, puesto que los tiempos son cortitos, me voy a tener,
otro producto de un poder forrajero espectacular, como ha sido de toda la vida la remolacha forrajera, que ustedes ahí en el norte, en La Esperanza, en aquella zona, las conocen muy bien, en las partes norteñas, para alimentar el ganado, cómo aquello desapareció y trajimos un forraje pildorado de los almacenes otra vez, teniendo un producto que no nos esquilma el suelo, que tiene una cantidad brutal de proteína, tanto la hoja como el tubérculo, y lo hemos desdeñado. Entonces sería buen momento de asociar esos cultivos. Por ejemplo, sería, vaya, fabuloso si en vez de los monocultivos de platanera, imagínense que pudiéramos introducir en esas plataneras, puesto que la remolacha forrajera en 3 meses ya da un cabezón de 1,5 kilos para arriba, quiero decir, sería muy rentable con esa misma agua y haciendo un plan de abono en concreto como para este cultivo no fuera esquilmante, puesto que las raíces ocupan distintos sustratos. Y como ese ejemplo, otro ejemplo que dependemos para hacer una agricultura, incluso para valor medicinal, no nos olvidemos toda la farmacopea que nos acompaña detrás de todas las plantas que tenemos incluidas o debemos de incluir en nuestros terrenos. Sembramos papas y buscamos dónde encontramos un disuasorio para la polilla de la papa. Si somos conscientes de generar esa biodiversidad, siempre nos hará falta incluso lo hablamos para nuestra salud, pues tenemos la lavanda tan famosa para hacer seto. Entonces, tenemos una posibilidad ustedes saben muy bien que se metían aquellos saquitos de lavanda dentro del armario para ahuyentar la polilla. Si sabemos que tenemos polilla y hacemos extracto de lavanda y fumigamos con aquel extracto, la polilla en su olfato no le huele a la papa y le va a costar un montón. Es un disuasorio genial. Entonces ya lo asociamos con un cultivo de papa, lo asociamos a cosmética, lo asociamos a que una persona pueda destilar esos aceites y vaya generando esa rueda de empleo. Y como ello, pues otra de grandísimo valor, en este caso es la ortiga, como forrajera, como planta mejoradora de suelo para cubrir, para evitar hierbas. Es toda una causa de propiedades y la tenemos en el olvido. Y si queremos, no voy a comentar ya para sopa o demás, puesto que no hay mucha costumbre, pero en todas sus propiedades son pocas las fincas que hayan tenido en cuenta el poder sembrar ortigas. ¿Qué beneficio nos da en hierro en el suelo, disponibilidad, calcio? Hacemos un protector, digamos, estimulante de las plantas, del suelo microbiano. Es decir, las 1.001 virtudes de ellas las tenemos olvidadas como plantas mal descritas. Entonces, en cualquier parcela que haga agroecología, sabe la importancia de tener la ortiga, la dioica. La ortiguilla nos viene temporalmente y ahora la tenemos, ya está ensemillada y no volverá hasta la próxima primavera. Pero la ortiga dioica, que se instala estupendamente en cualquier lugar y reúna sus condiciones, nos ejerce mucho bien. Hablando de flora de lo más diversa que tenemos que instalar o buscar, incluso la tenemos en nuestras costas, tenemos el famoso incienso. Aquí en La Palma le llaman incienso, que es la Artemisa ascentium, estos que vemos en costa con este olor tan peculiar. Una planta con ese montón de propiedades que nos ofrece, siempre sin esquilmarlas, por supuesto, incluso adaptarla a nuestro terreno, si se da el caso, ¿no? De recurrir a ellas, puesto que es lo mismo, es un fabuloso insecticida, es un fungicida espectacular, lo mismo, un repelente para plagas, casi de lo más común. Entonces son cosas muy cercanas que podemos elaborar nosotros. Y si diéramos un siguiente paso en cuanto a los biofertilizantes, ese es un mundo ya de lo más amplio. Tenemos a disposición de los recursos que tenemos. Un ejemplo muy cortito que les voy a dar en la próxima semana, para el miércoles me han dicho, para el fin de semana al miércoles, matan un cochino. Tenemos la costumbre de matar animales y esa sangre va para el suelo y un esparramo. Si somos agricultores y conocemos el valor de los aminoácidos, el valor cuando van a comprarlo a ese almacén, cuando por ese cochino se vaya a matar, si está criado de una forma casera, que es el caso, ¿no? O cualquier animal,
nosotros por 2 euros y poco más, con 4 cositas, hacemos unos aminoácidos de primer orden. Nos estamos ahorrando un capitalazo tremendo y tenemos un recurso que se está botando por ignorancia y falta de conocimiento, cuando podemos elaborar un estimulante de primer orden de un costo muy, muy encarecido, además de procedencia del exterior, como de costumbre, ¿no? En el caso de estos recursos que tenemos que generar en nuestras parcelas, porque nos lo permiten, hace años, yo creo que hace años que íbamos en búsqueda de esa balanza y se promulgó el cultivo de la forrajera, pero no se llevó a cabo de forma en concreto para que hubiera la misma carga ganadera que conocer el sistema de forrajes, ¿no? Nosotros en La Palma tenemos la suerte de los tagasaste, no hay que olvidarse de ello, es una fortuna tener tagasaste en la finca, no solamente por la facilidad de instalarse ese cultivo, sino ahora mismo en este momento que vemos esa floración, las abejas son una bendición para ellas. Además, es una golosina para cualquier tipo de animal. Hablamos de cabra, conejos, pasando por todo el ámbito de animales. Entonces, otra planta que no tenemos que tener en desecho o en consideración, por supuesto, ¿no? Otra, por ejemplo, que no hemos olvidado, y eso sí que hay que recuperarlo por el altísimo valor que tiene de lo mismo, de sujetarnos al suelo, un valor proteico brutal que no nos ocupa espacio, podemos hacer un cortasetos para la brisa dominante, es el algarrobo, por ejemplo. Es la gran joya de cualquier, yo digo, el que tenga un algarrobo tiene a un ganadero conquistado, puesto que sabe que todas las vainas que van al suelo es proteína y golosina para los animales. Es decir, haciendo un conjunto de ganadería y agricultura, ya le sumamos el ejemplo, por ejemplo, pasa la foto de espárragos, por favor, ya le sumamos la combinación de alfalfa, otra gran, le estoy hablando de leguminosas, si se dan cuenta, ¿no? Principalmente de leguminosas, y entonces otra de las grandes, de todas ellas, la más grande es la alfalfa. Se instaura en cualquier sitio con esta que pueden ver si se aprecia un poco en pantalla, ¿eh? La tengo entre el corte de los espárragos y como pueden observar, eso estuvo roturado hace en menos de un mes aproximadamente, ya tiene 60 centímetros. Es una especie que no compite en absoluto, al contrario, me está aportando nitrógeno al suelo. Cuando me hace falta como forraje, se emplea para forraje, ya saben ustedes la gran bendición. Es una planta que no va a esquilmar, puesto que su raíz nos va a abrir camino por si después en los tiempos queremos sembrar arboledas. Son capaces de desarrollar raíces de 2, 3, 4, incluso hasta 7 metros en profundidad. Entonces, imagínense con qué me va a competir esa alfalfa, ¿no? Que decir, no tenemos el concepto de competición. En nuestro clima, maravilla, puesto que estamos hablando de esa demanda forrajera, ¿no? Muy interesante lo mismo y tanto por la floración como por sus semillas, por supuesto, ¿no? Y por sus cualidades de poca exigencia, tanto en agua, en temperatura y como forraje, desde luego, pues ya lo sabemos, lo vemos, como los ganaderos tienen que importar grandes pacas de alfalfa y de heno para alimentar su ganado. Si es una cosa que podemos instaurar aquí de la forma más sencilla y obtener una fórmula muy sencilla. El otro día en una finca me consultaban, tengo un déficit de nitrógeno. ¿Y cuál es el problema? No, ¿qué es lo que le voy a poner? Pues le debe usted poner leguminosa a un caldo. Y si además este hombre que tiene un puñadito de gallina, coge usted dentro del biofertilizante, además de esas leguminosas picadas, si se dan cuenta, estamos hablando generalmente de leguminosas, ¿no? Hemos dicho el algarrobo, que es una leguminosa, hemos dicho los tagasastes, hemos dicho la alfalfa. Todas estas leguminosas tan interesantes que hay, los chochos, otra de la familia, la verdad que son una auténtica bendición.
pues no hay que desdeñarlas, puesto que podemos asociar ganadería y agricultura y podemos ir parejos, porque necesitamos del estiércol de los animales para hacer una agricultura de verdad agroecológica, porque agroecológica significa un conocimiento de los sistemas, no nos olvidemos. Entonces, debemos de conocer muy bien cómo manejamos esos sistemas, qué recursos tenemos, cuáles de ellos nos son factibles a llevar a cabo en dimensión a nuestras parcelas, buscar siempre las fuentes más óptimas de diversificar, porque nos va a dar siempre 3 en 1. No piensen que solamente el hecho de tener, por ejemplo, lo que les comentaba, ortiga en el terreno, me proporciona ortiga. Son capaces de transformar el suelo y ponerme el hierro disponible. Entonces, ¿para qué tengo que ir a buscar quelatos de hierro cuando tengo una planta que es capaz de por sí misma, por el solamente hecho de circular encima de ese suelo, ponerme el hierro disponible, cosa que no nos falta en la isla, puesto que tenemos todas las tierras rojizas que vemos y todo el matacán rojizo que vemos está compuesto de hierro? Es decir, no tenemos una deficiencia de hierro, lo que no somos capaces de ponerlo disponible, ¿no? Entonces, buscando todas esas pautas, podemos hacer una agricultura, agroecología de recursos, y no solamente en comer, en comida para nosotros, sino siempre teniendo la visualización de la diversidad. Pon la foto de tomates, por favor, para que hablemos de la importancia que puede tener esa diversidad. En este caso, un cantero, que hay unas pocas de tomateras sembradas, como pueden ver, y sin embargo, como aprecian ahora mismo, todo ese corte que hay aquí le llamamos, es el Echium plantaginum, aquí le llamamos, ya me acordaré, ya se lo diré, vale, pues, ¿qué razón tiene un medio cantero despreocupado yo? Porque la verdad que viendo suaja, aquí le llamamos suaja, perdón, me acordé, eh, a la soja, cuando uno va al cantero y ve la cantidad, los miles de insectos que pasan diariamente por esa soja que lleva meses y meses y meses, el resultado es que dentro de esa diversidad, a lo mejor yo podía haber ganado unos 8, 10, 15 metros cuadrados más de cultivo, de tierra cultivable, y en este caso se queda la soja que me ha hecho una cobertura formidable del terreno, puesto que no hay hierba, no permite que salga la hierba. Los insectos me han permitido que no tenga que utilizar este año ningún preventivo para la tuta del tomate, que ya es muy raro en la época que estamos, como bien sabrán muchos de los productores con el caso del tomate, ¿no? Entonces, solamente por este hecho, yo me he evitado de utilizar un pesticida para la tuta, el hecho de tener esta diversidad y esta flora tan abundante, el hecho de que yo aminore en gastar o en tirar de la mochila, ¿no? Como pueden ver, es abundante. ¿Y por qué? Porque yo creo que es mucho más beneficioso, ya que hablamos de ecología, de regalarle a la naturaleza mucha de la parte que le pertenece, no solamente pensando en nuestros sistemas productivos, puesto que ellos también indirectamente tienen una correlación sumamente directa con lo que hacemos. Entonces, Paco, ahora ponemos, no sé cómo estoy, Paco, pero sí, perdón, sí, Paco, pongo que te lo de la interrumpa. gallina. Vamos a tomar los últimos 5 minutos. Vamos a Venga, tomar los esto últimos 5 sí, minutos. pone enseguida, Adelante. puesto que verdad que hemos hablado de ganadería y estamos pensando pues enseguida en vacas, cabras y demás ganado mayor. En agroecología caben sistemas que nos pueden ser muy resultones, ¿no? En este caso, le llamamos tractores porque si ustedes se fijan, hace pocos días este gallinero, la hierba estaba de medio metro para arriba, incluida la alfalfa, ¿no? ¿Eh? Ellas se han encargado de hacer ese trabajo. Entonces, si hablamos de agroecología, un animal que va a tener una calidad de vida, que me hace un trabajo, que además me está abonando el suelo, y ya la desbrozadora, el gasto energético de una persona, de una máquina en hacer esa tarea, es sumamente interesante de hacer diseño, cada uno de acorde a sus dimensiones,
para que ellas van haciendo un trabajo por delante. La verdad es que es maravilloso, puesto que tenemos huevo de calidad, carne por supuesto, y me hacen un gran trabajo de comer de toda la hierba del suelo, de roturarme el suelo y además abonarlo. Creo que es un sistema que estamos hablando de ecología, de integrar, pues en este caso es mínima la ganadería, pero conociendo los grandes valores que tiene el excremento de gallinaza, entonces ya sé que estoy haciendo ese mínimo de aporte, ya va a ir incluido. Es un sistema que es móvil, es sumamente interesante, puesto que aquí en este caso hay media docena de gallinas y tiene 6 metros, tiene 1 metro cuadrado por gallina y todos los días se ruedan ahora mismo que hay abundante hierba. Bueno, era un ejemplo que quería dar de cómo podemos incluir un mínimo. Entonces se me ocurre, por ejemplo, ahora que está todo lleno de los relinchones, ¿no? Como los jaramagos. Las desbrozadoras son muy buenas, pero hacen mucho daño. Hay que tener muchísimo cuidado. Si es para nuestra huerta hacer un abono en verde, lo considero muy factible, que esos relinchones o jaramagos vuelvan al suelo, una crucífera. Pero si no, sería mucho más factible. Estamos pensando que es un grano de altísimo valor, que después vendrán muchas aves, por supuesto, ¿no? a buscar el grano. E incluso nosotros en nuestras parcelas las podemos dejar madurar, lo que es la semilla, porque si hacemos, por ejemplo, en este caso, como hago yo con la gallina, vas a tener una fuente de proteína gratis, una oleaginosa. Entonces, en el caso de no aprovecharla como oleaginosa, se hace para la gallina, no nos cabe la mayor duda que como nutrición para ganado también es válido. Es decir, son recursos que tenemos que tener en cuenta todos los factores para un buen manejo de agroecología. Me van a disculpar, el tiempo es muy corto, no sé si me he ido por las ramas y no sé ni ya si me pasé de tiempo o no. Hola de nuevo, Paco. Te has ajustado perfectamente al tiempo. Igualmente, al final de esta sesión, durante la mesa redonda, retomaremos todas las preguntas que el público haya realizado, tanto de forma virtual, a través del chat de YouTube, como de forma presencial, y con el resto de ponentes pues continuaremos con el debate. O sea que volvemos a contar contigo para el final. Muchísimas gracias por tu ponencia. Un placer. Perfecto, muchas gracias, Paco. Sin más, damos paso a nuestra siguiente ponente. Ella es Pilar Carballo, agricultora y ganadera ecológica, y viene a compartir su experiencia con nosotros y con nosotras, así que muchísimas gracias, Pilar, cuando quieras. Buenas tardes a todos. Gracias al Cabildo de Tenerife, al Ayuntamiento de La Victoria y a Cambio por contar conmigo para esta experiencia. ¿Se me oye bien? Sí. Pues como les decía, gracias al Ayuntamiento de La Victoria, al Cabildo de Tenerife y a Cambio por contar conmigo para contarles esta experiencia. Yo soy Pilar Carballo, soy ganadera y agricultora ecológica, entre otras cosas, y propietaria de la finca ecológica La Jara. La finca ecológica La Jara se encuentra en el paisaje protegido Siete Lomas, en el municipio de Arafo, a 750 metros de altitud. Este proyecto nace por una condición personal que me obliga a hacer un cambio de vida, y entonces yo había estudiado... ¿Se oye bien? Porque oigo así. Había estudiado patas agrícolas hace 30 años, no había ejercido, pero bueno, tenía una pequeña finca en Arafo y decidí emprender en el sector primario. En la finca ecológica La Jara, como decía Paco, se complementan lo que es la agricultura y la ganadería. Algo que me parece súper importante para que una finca agroecológica tenga los recursos que necesita, que es básicamente el estiércol, para que sus productos se den lo mejor posible, ¿no? Tenemos 300 gallinas en ecológico, con una producción media mensual de 6.000 huevos,
Y nuestras gallinas, la diferencia que tienen con el resto de las gallinas, aparte de que en producción ecológica los huevos tienen, o sea, las gallinas se tienen que alimentar con productos que se hayan producido, valga la redundancia, en ecológico, nuestras gallinas se alimentan con cereales de producción ecológica local. ¿Esto qué supone? Pues que no dependemos de recursos externos a la isla de Tenerife. Vale, hemos establecido contacto con un productor de cereales locales de Llano del Moro y entonces hemos sido capaces de que nuestras gallinas se alimenten con cereales locales que nombraba Paco el jaramago, que nuestra mezcla tiene jaramago, tiene trigo, tiene besa, tiene jaramago y tiene centeno. Nosotros, las verduras que producimos en la finca, al principio, pues yo dije, bueno, yo voy a plantar de todo, ¿no? Porque yo pensaba que ahí se daba de todo. Pero claro, ¿qué pasa? Que la altitud es una de las cosas, un condicionante para que se den determinados cultivos, ¿no? Lo que realmente estamos produciendo ahora de verduras son papas, papa negra, papa blanca, acelgas, espinacas, cosa de hoja puerro, cebollas, beterradas. Lo que nos da allí son, por ejemplo, tomates y para eso hemos establecido pues también contactos con productores de tomates y de calabacines, sobre todo en invierno, para poder ampliar nuestra oferta, que ya después más adelante le cuento cómo nuestros productos llegan al mercado. Tenemos también toda la producción es en ecológico, ¿vale? Tenemos viña, listán blanco y listán negro, que son variedades locales, variedades de aquí, de Tenerife, y de la zona de Arafo, y tiene una característica especial nuestra uva, que son uvas denominadas uvas heroicas, viñas heroicas. ¿Por qué? Porque nosotros todas las labores las hacemos a mano, como casi todas las que se hacen en Tenerife, ¿no? Que son a mano, no entra maquinaria y están a más de 400 metros de altitud. Nuestra producción va destinada totalmente a una bodega que produce vino ecológico, que es la bodega Ferrera, que la tenemos a menos de 1 kilómetro, le vendemos la uva y Ferrera, con su uva y parte de la nuestra, que es puede ser un 2%, pero bueno, colaboramos en ese 2%, en lo que es producción de vino ecológico, que este año, o sea, justo ayer fue premiado como el mejor vino ecológico de Canarias. Pues aquí estamos amarrando barras. Otro pilar fundamental de nuestra finca es nuestras ovejas. Yo crío la oveja canaria de pelo, es una raza que se encuentra en peligro de extinción, porque ya que somos productores ecológicos, pues lo ideal es que lo que tengamos sean razas autóctonas, ¿no? La oveja canaria de pelo, conocida como oveja peligüey, ahora mismo hay censadas 2.500, nada más en toda Canarias. Censadas, si es verdad que hay muchas que gente tiene en pequeñas granjas, tiene 2 o 3 y esas no las tiene censadas, pero hay 2.500. Pertenezco a la Asociación de Ovino Canario y estamos en un programa de recuperación y mejora de la raza. Esto que supone que todos los criadores de ovino canario pues estamos conectados, tenemos una genetista que hace que nosotros tenemos 14 madres reproductoras y un semental viene una vez al año a cubrirlas. ¿Esto qué supone? Dirán, 14 madres nada más. O sea, para producir carne en ecológico supone que en 1 hectárea, que es lo que tengo yo en propiedad, la dimensión de la finca ecológica Las Jaras es 1 hectárea, lo que mide, solo podemos tener 14 madres. Tenemos cedidas 11 hectáreas por parte de un vecino. Son muy guapas, son preciosas. ¿Cómo se produce carne en ecológico? Pastoreando. Nosotros, yo pastoreo todos los días con mis ovejas, aproximadamente durante 3 horas, y se alimentan solo de los recursos del entorno. Nosotros no le damos ningún tipo de pienso, ningún tipo de alimento que no son los recursos del entorno. ¿Qué son los recursos del entorno? Pues estas plantas que nombraba Paco, ¿no? Pues ellas se alimentan de vinagreras, de tederas, de los recursos del entorno, o sea, no necesitan nada más que eso. La producción ecológica, la Unión Europea nos obliga a realizar 200 días de pastoreo al año porque ellos piensan que no se puede salir los 365 porque
es a nivel europeo, pero aquí en Canarias yo salgo todos los días con ella. Todos los días estamos 3 horas aproximadamente en la parte alta de Arafo. Si algún día van por allí y quieren visitarme, allí van a ver una pastora que cada vez que vienen los extranjeros a Bodega Ferrera, a las visitas que ellos hacen, se paran a hacerme fotos y yo digo, quedan pocas pastoras. Se ve porque me parece también imprescindible que hayan abejas, que es otro tipo de ganado, dentro de las producciones agroecológicas, porque son imprescindibles para la polinización de nuestros productos, de nuestros cultivos, y también para la flora autóctona que hay en la zona, ¿no? Humus de lombriz, aparte de tener lo que es el estiércol de nuestros animales, también utilizamos el excipiado de las lombrices, a los que se le echan todos los restos de la huerta, todos los restos orgánicos, también se lo llevan las lombrices. Un poco, nosotros llegamos al consumidor directo, hacemos reparto kilómetro cero, trabajamos a través de grupos de consumo, más o menos unas 100 familias al mes llegamos, a esas familias les llega lo que es nuestros huevos, nuestras verduras, y hemos establecido sinergias, lo que les decía antes, con otros productores de la zona, que les compramos los productos que a nosotros no se nos dan en la zona, les ayudamos a ellos a la venta y a la vez el consumidor pues dispone de más productos en su casa. Y bueno, esto es lo que les contaba antes, la carne ecológica viene certificada con nuestra marca y después aparte con el matadero insular, pues el tipo de carne que es, de dónde viene, y somos los únicos productores de carne ecológica de Tenerife, en concreto de cordero. Sí es cierto que cuando nosotros llegamos, al ser los primeros y únicos, no estaba el matadero insular certificado para que nuestra producción pudiera tener la certificación, y gracias al consejero de Agricultura del Cabildo de Tenerife y a la gerente del matadero insular, pues se hizo un esfuerzo entre todos, a petición de nosotros, de mí como productora, y se logró certificar. Entonces se ha abierto un camino para los próximos productores de carne ecológica en Tenerife, pues ya tienen un lugar donde llevar sus animales. Y ahora lo que les he pedido, lo siguiente, es una línea para las aves, porque nosotros el ciclo, por ejemplo, de las gallinas, una vez que ya finaliza su ciclo de vida productivo, digamos, pues nosotros, esas gallinas van destinadas a carne también, muy valoradas por el cliente, porque al final cerramos el ciclo y están valoradas como carne, ¿no? Nosotros hemos querido un poco también diferenciarnos, creo que es importante dentro del sector intentar ser diferente. Nosotros llevamos cajas de regalo, es un regalo fantástico cuando yo llego a una casa y le digo, este es un regalo, y en vez de llevarle un ramo de flores, pues le llevas una caja de comida. Yo también digo que las cajas son cajas con historia, y yo digo que aparte de conocimiento, aparte de alimento, llevo conocimiento, porque a mí me gusta a la gente cuando le entrego las cajas, que la gente sepa un poco de dónde viene el producto, cómo se produce, quién lo produce, y que es importante que la gente sepa que si en julio no hay aguacates, para la ensalada hay mangas. Entonces, también hacemos una tarea pedagógica con los clientes para que ellos sepan lo que es la temporalidad y lo importante que es pues consumir los productos de temporada y cuando hay, sustituir unos por otros. La naturaleza es tan sabia que nos da el alimento en cada momento que nos tiene que dar. Así que nada más, en principio es un mini resumen. Venga, muchas gracias. ¿Gusta, no? Espectacular. Muchas gracias, Pilar, por trasladar tu experiencia a la finca La Jara. Creo que si las personas que nos están viendo a través de Internet y las personas que están presentes no han estado, has sembrado en nosotras la semilla para ir a visitar la finca en persona, y espero que tengamos esa oportunidad, y sobre todo recoge esa idea de las cajas regalo con historias sobre tu finca. Muchas gracias. A continuación doy paso a Loli Hernández y a Javier López. Ella y él son cocineros en 2 centros educativos que trabajan en el proyecto Ecocomedores y nos van a contar su experiencia desde las cocinas. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. Gracias a todos, gracias al Cabildo
y al Ayuntamiento de La Victoria por contar con nosotros y dar a conocer el proyecto Ecocomedores y lo que ha significado para nosotros y para nuestros niños a lo largo de estos casi 10 años que llevamos en el proyecto. Ecocomedores es un proyecto del ICA pertenece a la Consejería de Agricultura y Pesca del Gobierno de Canarias. Aproximadamente somos como 60 colegios en toda Canarias y como 90 agricultores más o menos. Y se benefician como unos 10.000 niños de este proyecto. Al principio, pues, era alucinante, un proyecto muy bonito, pero salir de la zona de confort, pues, por lo menos a nosotros como cocineros, nos costó un poquito, ¿no? Hasta que entras dentro del proyecto y ves lo que puedes aportar a la sociedad, sobre todo a los niños, y lo que te puedes aportar a ti misma y a la Tierra, al planeta, a la sostenibilidad. Y al final estamos encantados y Javier sigue explicando un poco más el tema para compartirlo y aquí estamos. Bueno, soy Javier López, vengo del Colegio de Educación Infantil y Primaria de La Orotava en La Luz y bueno, ya llevo desde que empecé trabajando en cocinas de colectividades. Mi filosofía ha sido, bueno, veía que había un problema de alimentación en nuestra sociedad, que tenemos todo el medio ambiente, todo para hacerlo bien, y veo que hoy en día, aún con todos los conocimientos que tenemos, pues pecamos mucho en errores, ¿no? En errores que nos perjudican en general a todos. A mí hacer el cambio, y antes del proyecto de comedores está desde el 2011, la filosofía pues, ha sido de consumir los productos de nuestros agricultores, del campo a la mesa. He tenido la suerte de criarme una familia de agricultores, y bueno, mi abuela ya cocinaba, y uno siempre corroteando por allí, pues vas viendo, ¿no? Cómo se hacía el potaje. Paco, Pilar, pues también me han abierto, que mi abuela me dio los conocimientos que antiguamente se aprovechaban lo que son todas las verduras silvestres de temporada, lo que es el jaramago, el chícharo, la ortiga que la pongo yo en valor, de hecho la ponemos en el caldero esta próxima semana, hice el pedido ayer, pues había ortiga, yo pido ortiga, le dije, ¿cómo pides ortiga? ¿Estás loco o qué? No, pues la ortiga lo utilizamos, tiene mucho calcio, tiene más calcio que la leche, tiene un montón de minerales y eso hay que ponerla en valor, ¿no? Una infusión de ortiga para limpiarnos nuestro hígado, nuestros riñones y todo eso, pues nos viene muy bien. Pues la introducimos en los potajitos. Tiene muy buena aceptación y, bueno, mi experiencia de trabajar en un producto ecológico, un producto convencional, lo que hay detrás de todo esto, hay una economía circular, que sabemos lo que metemos en la olla, en el caldero cada día, es la productora que nos trae las calabazas. Kilómetro cero, sobre todo. Que el cereal y la legumbre que usamos, pues también intentamos que sea de la zona, aunque tengamos poca producción. Hay poca, sobre todo nos la traen ecocomedores de Lanzarote de la despensa de Canarias. Lo que son chícharos, lentejas, garbanzos. Nos falta un poquito lo de la carne ecológica, pero vamos poquito a poco. El hierro sí tiene más producción. Nos da la suerte de trabajar también con los huevos. Vemos que cuando tú Los haces huevos un potaje, también se están incorporando también. Por ejemplo, nos hemos dado cuenta que un producto ecológico pues tiene más fibra, tiene más nutrientes, te rinde más el potaje, el sabor es mucho más agradable. Y lo difícil de nuestra profesión es ponerla en valor, ¿no? Que es como algo apartado, necesitamos un poco de atención, de formación, que nos escuchen un poco y hacer pequeños cambios entre todos, ¿no? Yo puedo hacer un buen potaje, pero si los padres le mandan al niño, no le dan un buen desayuno por la mañana, a media mañana le dan, sabemos lo que le dan,
¿no? Castañas o higos pasados, algunos, ¿no? Pero bueno, nos lo desayunan bien a mediodía y la comida que hacemos ecológica, de temporada, de kilómetro cero, con todo esto que queremos implementar, pues vemos que se va, ¿no? Y los niños no hacen un buen uso de eso. Pero saliendo con ellos, reeducando, empoderándonos todos, pues es un trabajo que En equipo, los no cabe niños duda. van aprendiendo y darle la posibilidad a ellos de que prueben un níspero, que prueben un higo pico. Que no los conocen, parece mentira, pero no saben lo que es un níspero, que están los nísperos llenos por ahí. Los niños no saben lo que es un níspero por Y para mí es un las regalo. circunstancias. Sí. Y poco a poco Ecocomedores también se va consiguiendo a través de los niños que los padres también se vayan metiendo en la filosofía, de cierta manera. Los niños son unos buenos críticos gastronómicos. Para mí siempre dicen la verdad, ¿no? Nosotros siempre tenemos palabras bonitas para no molestar, pero los niños te dicen lo que hay y lo que sienten. Hoy estoy muy contento porque hoy hubo día de proteína vegetal. Bueno, a veces hemos metido 2 días de proteína vegetal a la semana. Eso es como, Sí. bueno, no lo puedes decir porque igual te fusilan, ¿no? Y ya ellos, pues los pequeñitos de 3 a 6 años, pues ya me estaban diciendo y salí con ellos. A ver, pues yo salgo a veces también a darle chupetitos, ¿no? Chupetitos, y cogemos también tomates cherry, los pedimos en palillitos y se los vamos a irles introduciendo, ¿no? Como un jueguito. Y que ellos lo van haciendo. La lechuga también, pues la tienes que trabajar bien, centrifugarla, que quede sequita, que quede crujiente como los ennaes, para las papas fritas, los fritolay, eso que nos daban de pequeñitos. Y ellos enseguida lo van probando y van cogiendo el sabor, le vas reeducando los paladares, va viendo colores, texturas. Y es un regalo para ellas los primeros, darle la posibilidad de tenerlos a ellos y ella elegir, pues me quiero comer el níspero o no me lo quiero comer, pero al menos que tengan la posibilidad De conocerlo. Sí. En mi colegio tenemos muchos níspereros. Me acuerdo hace unos años, no, que quiero poner los nísperos del nísperero. No, la seguridad alimentaria. Si sé el nísperero lo que tiene, que lo tengo todo el año delante. Bueno, pero bueno, hay que irse acoplando un poco a todo. Y estos días me han estado pidiendo nísperos y me iba al nísperero, se los lavaba, ¿no? De su tratamiento, se los daba y para mí eso es un regalo y veo que la chispa va prendiendo. Y si es verdad, nunca mejor dicho, de la huerta al caldero. Ecocomedores mantiene a lo largo del curso el mismo precio en todos los productos, un precio justo para el sector primario, como es lógico. Una suerte también que Hemos adaptado también al producto local, de temporada y ecológico, si es posible, ¿no? Lo que hay que montar claramente lo que es el menú de los colegios, la temporalidad de los alimentos, que es lo más equilibrado. Se dice también que los productos ecológicos o ecocomedores, lo digo para el resto de compañeros que no pertenecen a la red, pues supone un gasto superior en cuanto a la economía. Nada de eso, ahí explico que el precio se mantiene a lo largo del año y muchas veces resulta está equilibrado y muchas veces resulta hasta más barato que el convencional. Y bueno, y lo que nos repercute enormemente en cuanto a la salud, porque sí es verdad que somos los que comemos y ahí tenemos la total garantía de que los niños están comiendo un producto sano y no hace falta sino la materia prima buena, el trabajo nuestro simplemente ponerlo en el plato. Hay que hacer, sí, tratarlo poco y presentarlo lo más natural posible. Tenemos la suerte también de Ecocomedores, hace encuentros y tenemos formación también. De autoformarnos entre nosotros, porque las cocinas nos tienen abandonados y nos falta formación a veces. A veces no lo hacemos porque no sabemos, no porque no queramos. Pues también la cocina es como algo, las colectividades en general. Hay que ponerlas en valor porque ahí vamos a estar haciendo cantera, ¿no? Son nuestro futuro. Pero sí pensamos que poco a poco nos vamos sumando cada vez más y en cuanto a la sostenibilidad y a la agroecología, creo que ese es el camino que todos deberíamos ir por ahí, por el bien del planeta y sobre todo de nosotros mismos. Con esto ya pues acabamos nuestra intervención, ¿no? Muchas gracias. Gracias.
Muchas gracias, Javier y Loli. ¿Se oye? Sí. Muchas gracias, Javier y Loli, por inspirarnos desde las cocinas de Ecocomedores. Ojalá cuando, bueno, las personas que estamos aquí estábamos en el cole, hubiéramos tenido el proyecto de Ecocomedores y cocineros y cocineras tan comprometidas con, bueno, con la agroecología, que es lo que nos ha traído hoy aquí. Y sin más, doy paso a nuestro tercer y último ponente, él es Víctor Afonso, de la tienda La Sequia, y pues va a trasladar este proyecto del que es cofundador, que es La Sequia. Muchas gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Antes que nada, agradecerle tanto al Ayuntamiento de La Victoria como al Cabildo y a Cambium por este encuentro, y que la verdad que está siendo sorprendente. La verdad que es maravilloso encontrar y oír todas estas experiencias. Bueno, me llamo Víctor Afonso, soy cofundador y copropietario de una tienda que se llama La Sequia Alimentación Ecológica, que está situada en el municipio de La Laguna. A ver, antes que nada, yo quería empezar por una pequeña historia, un cuento. A ver, yo procedo de La Palma, del municipio, bueno, nací en Santa Cruz de La Palma, pero toda mi familia es de un pequeño municipio que se llama Punta Llana, en el norte de la isla, y de una familia de agricultores, como es tan típica aquí. Mi padre tenía un bar, pero claro, todos los fines de semana tocaba, como es normal, echar una mano a mis abuelos arriba en el campo. Estamos hablando de un niño tiene infancia, éramos 4 hermanos y todos pues teníamos que contribuir. Mi abuelo se dedicaba un poquito a todo, como solía ser antes. Había plataneras, había zanahorias, tomateras, papas, y nosotros echábamos una mano sábado y domingo en lo que tocara ese día. Si había que plantar papas, pues venga, guano y a plantar. Y si había que echar una mano en los plátanos, pues lo mismo. Entonces nosotros hacíamos lo que tocaba ese día y a razón del momento en el que estaba el cultivo. Y curiosamente, es sorprendente cómo normaliza las cosas. Nosotros, cuando tocaba pues aplicar fitosanitarios, ese día había que hacer la labor. Y nosotros, totalmente contentos, pues preparábamos nuestra sulfatadora, los 4 hermanos, y aplicábamos el fitosanitario que tocaba ese día en papa, en plátano o lo que fuera, con toda la normalidad del mundo. Lo preparábamos nosotros, mi hermano mayor, y el que ese día tenía más ganas de cargar la sulfatadora, pues se la echaba al hombro, y detrás de nuestro abuelo, siguiendo sus indicaciones, hacíamos eso, cosa que hoy en día pues nos echaríamos las manos a la cabeza. Digo esto porque, claro, son cosas que uno vive y que le van determinando una manera de ver y entender las cosas y enfocarla, claro. Nosotros vivimos en Punta Llana, es muy próximo al municipio de Los Sauces, zona platanera por excelencia de la isla. Hay varios núcleos de la isla dedicados a la platanera, que saben que es el cultivo estrella en La Palma. Y haciendo memoria para venir a esta charla, yo recuerdo que íbamos de camino a Punta Llana y pasábamos por las zonas plataneras, y en el exterior, yo me imagino que ustedes, que son de una edad aproximada a la mía, recordarán, por fuera de todas las estructuras, de todos los muros de los plátanos, nos encontrábamos unos letreros enormes, ¿no? Que decían Furadán, Foferno, y con un nombre de alguna empresa al uso, que no hace falta que nombremos aquí, o sí. Eso era tan normal y tan común que a día de hoy, pues claro, nos parece... Ciertamente, las cosas no es que hayan cambiado mucho. Ya no vemos los carteles en el exterior de las plantaciones de plátanos, pero se siguen aplicando los fitosanitarios y los productos, los venenos en todos los cultivos. De hecho, desgraciadamente, pues España como país que está en el sector primario muy involucrado y que es pujante, pues hay un enorme consumo de fitosanitarios y de pesticidas, y para nuestra desgracia, en los últimos datos que se publicaron, que no se suelen hacer muy habitualmente, Canarias está a la cabeza del territorio español en la aplicación de estos productos, para nuestra desgracia. Por un lado, vemos que ya
pues no se visibiliza tanto, se siguen utilizando, se normaliza. Obviamente, desde numerosas instituciones se imparten cursos, como realiza el Cabildo y demás, la Consejería de Agricultura, para que esto se realice de una manera normalizada, con seguridad alimentaria, y que un niño no se ponga a aplicar los fitosanitarios, por lo menos aquí en Canarias. Seguramente en los países del tercer mundo así se hace. Pero bueno, a mí lo que más sorprendente para centrarnos en el hilo es que, aunque esto ya no lo tenemos tan visibilizado, pues lo seguimos empleando, lógicamente, ¿no? Y sin ir más lejos, hace un par de semanas leíamos una noticia de que se había incautado en España unas bastantes toneladas de naranjas con un pesticida que está prohibido en la Unión Europea. Se produjo en Murcia y Valencia, lo cual es lamentable porque al final es una zona productora de cítricos y se le estaba aplicando este tipo y habían importado naranjas. Bueno, a mí lo que más me sorprendió de la noticia era, por un lado, lamentable que se importara este fruto en temporada, segundo, que se llegara ese producto a España con un pesticida prohibido, y lo más sorprendente es que ese pesticida se prohibió en la Unión Europea en 2020. O sea que, bueno, total que al fin y al cabo nosotros con toda esa información, ese bagaje, con esta historia que desde nuestra infancia, pues en 2012 mi cuñado y yo nos dio por la locura de montar una tienda dedicada a la alimentación ecológica, que se llama La Acequia. Lo hicimos en 2012, los dos nos encontrábamos en paro, éramos consumidores de ecológicos y nuestro problema principal como consumidores era que nos acercábamos a diversos sitios a buscar comida y teníamos que ir de un sitio a otro, del tingo al tango, para encontrarla. Y algo que siempre nos sorprendía es que cuando preguntabas por algo te decían, esto es natural, esto es vegetariano, esto es vegano. Decían, no, yo lo que quiero es que sea ecológico. Y claro, había un nivel de confusión en quienes desempeñaban las funciones de las tiendas que no era ni normal. En esa época también se estaban publicando numerosos informes desde Greenpeace y de otras organizaciones como Pesticidatlas acerca del uso de los pesticidas y del efecto. Y del efecto nocivo. Este pesticida que antes nombraba, el que se estaba aplicando a los cítricos, se prohibió en la Unión Europea en 2020 porque tiene un efecto comprobado muy perjudicial para las personas, especialmente para los niños. Por ese motivo se prohibió, aunque en el resto de otros países se sigue utilizando, lógicamente. Pues bueno, en 2012 montamos la tienda La Acequia, con la cual este año cumplimos una década, 10 añitos, y nuestro objetivo era solucionar eso, que en un punto de venta pudiéramos encontrar todos los productos ecológicos y que una persona que entrara por la puerta, cogiera lo que cogiera, no tendría que preguntar si era ecológico o no. Podría ser vegano, podría ser vegetariano, pero tenía que ser ecológico, además. La verdad que nos costó un poco echar a andar, fueron unos años un poquito duros, pero poquito a poco hemos ido consolidando el proyecto con ese objetivo. De hecho, los productores, los proveedores más bien, porque los agricultores obviamente son todos ecológicos, siempre nos dicen, te ofrezco este producto, y nuestra pregunta ¿es ecológico? Sí, vale, pues entonces vamos a probar o lo que sea. Obviamente en la tienda, cuando la fundamos, quisimos darle una prioridad absoluta al producto fresco y local, y por tanto siempre que hay productos de temporada y de agricultores locales de proximidad, incluyendo para eso todo el archipiélago, porque traemos cosas de Lanzarote, La Gomera, La Palma, pues a ese producto le damos prioridad. Y cuando desgraciadamente no hay producto de ese tipo en las islas, pues sí optamos por traerlo de península y lo vendemos, lógicamente. Vale, básicamente es que si nuestro principio era que si no era ecológico no lo íbamos a poner nunca, y con esa razón de ser nosotros nos introdujimos en el negocio, siempre yendo un poquito más adelante. La agricultura es ecológica por unas motivaciones, por una serie de normativas que nos hemos dotado en la Unión Europea, pero la agroecología significa ir mucho más allá,
Me acuerdo cuando me llamó Natalia el otro día, en la conversación, desde que nombró tantas veces la palabra agroecología, ya me sedujo por completo y por tanto optamos por venir y participar, porque no dijo agricultura ecológica, dijo agroecología. Porque la agroecología va mucho más allá, se habla de, es un comercio de proximidad, un comercio conectado, tiene muchos más principios aparte de eso, pero bueno, hay una sinergia entre el medio ambiente, los cultivos, los valores humanos, etnográficos, culturales, y eso hace que esa economía sea más próxima y solidaria. Por tanto, es fundamental que cuando compramos algo siempre lo tengamos en cuenta, sea de aquí, sea un producto fresco o sea un producto que se encuentra envasado, un producto elaborado. No olvidemos, porque a veces solemos distanciar eso de que estamos comprando unos plátanos, sabemos que son ecológicos aquí, pero a veces vamos y compramos una tableta de chocolate y nos da lo mismo lo que sea. Los ingredientes con los que se ha preparado esa tableta de chocolate tienen que ser ecológicos, si no, poco favor le hacemos al planeta. Nuestros fundamentos en la puesta en marcha de la tienda era básicamente eso, que fuera ecológico, darle prioridad a los productos de temporada locales de agroecología, y luego quisimos ir un poquito más allá y en cuanto tuvimos la oportunidad, que nos mudamos a un local un poquito más amplio, ampliamos nuestro surtido a productos a granel, que para nosotros es fundamental para la reducción de residuos y hacerlo más sostenible, y siempre hemos tenido como objetivo dar bastante servicio. Antes lo comentaba Pilar, pues hemos tratado siempre de hacer bastante pedagogía en la tienda, teníamos un pequeño espacio en el que dimos charlas, pequeños talleres, cursos, y como parte del servicio también consideramos fundamental la venta online. Tenemos una tienda web para la venta de productos envasados y también hace 2 añitos creamos una app para la venta del producto fresco a granel local. Y la combinación de ambas, la verdad que ha tenido muchísima aceptación y sobre todo la demostración de que se podían hacer las cosas bien durante la pandemia. La verdad que trabajamos muchísimo, fuimos afortunados en ese sentido porque éramos un negocio de alimentación, mantuvimos abierto, pero sí es cierto que mucha gente nos agradeció que era muy sencillo comprar. Cuando de repente se acudía a un supermercado, nosotros en prácticamente 72 horas podíamos servirle un producto gracias a los canales de comunicación que teníamos con los consumidores. Bueno, terminando. Agroecología y nuestras motivaciones un poco para decirles. Básicamente nos dedicamos a esto porque estamos como una cabra, lógicamente. No tanto. Esa es la palmera, es una cabra de un buen amigo y agricultor ecológico que se llama José María, que fue de los primeros agricultores que conocimos y el cual nos hizo convencernos aún más de lo que estábamos haciendo. Él era, aparte de agricultor, era pastor y hacía esa combinación perfecta que antes comentaba Pilar y que ella la hace tan estupendamente. Esa combinación de todo y que luego a nosotros nos permitía poner a la venta todos sus productos. Cuando él estaba haciendo todo eso, todas esas consideraciones agroecológicas las tenía de facto por tradición, por personalidad. Entonces, eso nos reafirmó completamente en nuestras motivaciones para seguir con nuestro proyecto y nos dio constancia de que realmente en la agroecología lo que estamos haciendo un poco entre todos es tejer unas conexiones, tejer una red. Nosotros, las personas en El Hierro que se dedican a la carnicería, Paco Nancy, personas en Gran Canaria, en todas las islas, en Aría tenemos a Esteban trabajando, que antes lo nombraron, la zona de los valles donde se producen tantas leguminosas, granos y legumbres maravillosos. Estamos tejiendo esa red que yo creo que, visto el panorama en el que nos adentramos cada día es más fundamental. Nos estamos moviendo en una situación que parece muchas veces de funambulismo, moviéndonos en el alambre, las perspectivas, los horizontes a veces son tan negativos, que yo creo que en este ámbito donde nos estamos moviendo podemos demostrar que la agroecología es una posibilidad de que este mundo se haga mejor y de que este mundo tenga alguna posibilidad de futuro. Pues muchísimas gracias de nuevo y un placer estar aquí. Muchas gracias, Víctor. Le voy a pedir al resto de ponentes que nos acompañen en la mesa redonda y animar a todas las personas que no conozcan la sequía a que la conozcan a partir de ahora.
Pues reiterar nuestro agradecimiento a todas las personas que han participado como ponentes. Ha sido, la verdad, han sido unas ponencias muy inspiradoras y enriquecedoras. Espero que haya sido así también para las personas que nos están acompañando. Y haciendo una recopilación de las preguntas que se han trasladado, muchas irán en torno a algo muy sencillo, y es por qué el modelo agroecológico no es el que se encuentra imperando en todos los aspectos en los que han intervenido. No sé si estamos conectados con Paco Reyes también, si ha podido conectarse con nosotros y con nosotras. Sí. Buenas tardes de nuevo, Paco. No lo escuchamos en este momento. Buenas tardes. Pero ahora sí. A ver si yo tengo activado. ¿Sí? Perfecto. Sí, buenas tardes. Okay. ¿Se me oye? Paco. Sí, perfectamente. Muchas gracias. Ahora sí estamos todos y todas. Esta pregunta que nos gustaría trasladar es, como decía, ¿por qué este no es el modelo imperante? ¿Por qué no hay más tiendas ecológicas como La Sequia? ¿Por qué, Pilar, no hay más ganaderas, ganaderos y agricultores y agricultoras en ecológico? ¿Por qué todos los centros educativos no se han animado a ser centros en donde las cocinas promuevan estos principios de la agroecología, o cuáles son los impedimentos que se encuentran desde las cocinas? Y con todo esto, no solo es importante comentar el por qué no está sucediendo, sino qué haría falta para que esto fuera una realidad. Lo mismo le traslado a Paco, el por qué estas prácticas agroecológicas no están más extendidas o no son la norma. Y con eso, pues quien quiera puede tomar la palabra. Yo creo más información, sobre todo porque nos interesa por económico, por diversos motivos, porque realmente no es tanto lo que se dice de que no hay producto, no hay producción. En cuanto a verduras, sí hay huevos, a lo mejor no hay para abastecer, pero poco a poco sí se van incorporando. Pero creo que es desinformación. Si la gente estuviera informada del proyecto Ecocomedores en concreto, hablamos de lo que conocemos, se sumaría a él, vamos, sin duda, porque creo que este es el camino que deberían seguir todos los centros públicos, ¿no? Y los padres lo agradecen también y lo valoran. Pero en el fondo, por los equipos directivos o por, no sé, hay una desinformación total de lo que conlleva este proyecto en cuanto a gastos, a trabajo y demás. Por supuesto, salir de la zona de confort siempre cuesta, pero una vez que lo hagas, pues da lo mismo, o sea, te da lo mismo el convencional que el ecológico, con lo que ganamos, ¿no? En cuanto a salud y a la economía circular, a potenciar la pesca, incluso la pesca, ¿eh? Estamos en un proyecto también, se llama Ecotúnido, de pescado canario, un proyecto europeo con la Universidad de La Laguna y la Consejería de Agricultura y Pesca también, donde los niños canarios, es un proyecto piloto a unos 10 colegios, me parece, con la intención de seguirlos ampliando, comen pescado canario, comen los atunes, los bonitos, los barrilotes, entonces están comiendo los niños canarios, y esperemos que pronto se amplíe al resto de centros de Canarias en este proyecto. O sea, estamos dando pasitos en ese sentido. Pero creo que una de las cosas es desinformación total. En el caso de la producción, la normativa es muy estricta en ecológico, pero sí que se puede conseguir. Lo que hay que tener perseverancia e informarte bien de que sí se puede hacer, pero la normativa es muy estricta. Lo que les decía antes, o sea, una ganadería de 14 madres reproductoras tiene que tener una hectárea, y ahora mismo los productores ecológicos, agroecológicos, la media en propiedad que tienen son unos 3.000 metros cuadrados. Entonces, al final, quien se quiera dedicar a esto tiene que, primero, cumplir una normativa muy estricta, que a veces se nos aplica una normativa como si fuéramos industria, y realmente somos pequeños productores y nunca vamos a poder... o sea, los requisitos son los mismos. Nosotros hacemos, en el caso del huevo, por ejemplo, yo he estado 5 años para poder conseguir una certificación en ecológico. Los huevos eran camperos y ahora son ecológicos. Sí es cierto que cuando eran camperos, yo hacía los análisis de salmonela, la normativa de sanidad la hacíamos. Pero ahora en ecológico sigues haciendo la misma normativa, los mismos análisis, y la normativa es un poco más estricta, pero sobre todo en el terreno, en lo que es el terreno. Y en el caso de la carne, pues prácticamente aquí, que no tenemos terrenos comunales, que hay que hacer pastoreo,
el pastoreo es una cosa que tiene mala fama, o sea, que se nos ha criminalizado a los pastores porque parece que vamos ahí con nuestro ganado destruyendo la flora autóctona, cosa que no es así, porque se ha demostrado que un pastoreo sabiéndolo hacer, un pastoreo regenerativo, lo que hace es que está beneficiando al medio ambiente, aparte que en el caso de los pastores, somos custodios del territorio, muchas veces ejercemos de agentes medioambientales y estamos manteniendo una cultura y estamos manteniendo un paisaje que si no estuviéramos nosotros, pues se terminaría, ¿no? Yo hablo un poco más en torno a la perspectiva desde el consumidor, que es con el que tenemos nosotros contacto, aparte con todos nuestros agricultores. ¿Por qué no hay más posibilidades, más comercios que lo vendan y más agricultores que se dedican a esto? Al final es por las dificultades de que no hay una demanda. ¿Y por qué no hay una demanda? Se sigue arrastrando una imagen de que el producto ecológico es más caro, cuando en realidad, lo comentaron ellos un poco antes, hay temporadas en las que es más caro y el más barato. La media seguro que no. Y lo que sí es obvio es que dentro de las grandes empresas que suministran alimentación, lo que se suele haber es más especulación. Pero bueno, según lo que necesiten para... Entonces, un dato concreto es que por cada euro que gastamos en alimentación, hay un euro más que pagamos en nuestra salud y un euro más que pagamos por el impacto ambiental que tengamos. Entonces, si nos fuéramos al fondo de la cuestión, está claro que sale muchísimo más caro el consumo ecológico. Y luego, los agricultores y productores y los importadores de alimentación eco, que también tendríamos que incluirlos ahí, tendrían que tener muchísimas más facilidades. ¿Por qué no ser valientes y reducir un IGIC para el producto de alimentación ecológica? Darle una subvención a quienes traen granos para la alimentación de las granjas de gallinas ponedoras, haría que los huevos ecológicos fueran más baratos. Es uno de los productos que normalmente tiene más demanda. Hay personas que no consumen ecológico, pero que el huevo sí lo comen ecológico. Se dan cuenta de que el tema animal es muy peligroso para su salud y van y lo consumen. El huevo, hablando con cualquiera de las granjas, te diría que el precio podría rondar y acercarse al producto huevo convencional, salvando las distancias de que siempre la forma de producción ecológica hace que haya mucha menos producción porque se trata a los animales de forma digna y por tanto siempre va a haber menos producción. Pero se reduciría mucho ese tipo de costes si se pudiera importar algún tipo de grano, eso ayudaría mucho. Lo mismo ocurriría con los insumos que sean necesarios, que ya hemos visto por la experiencia que nos contaba Paco, que podemos incluso ser autosuficientes en ese sentido. O sea que hay maneras en las que, apostando de manera decidida por la agroecología, daríamos pasos de gigantes. Lo que pasa es, claro, lógicamente tenemos un lastre de que la economía o la alimentación está muy industrializada y tienen un peso que tira de los consumidores hacia ese lado de la balanza. Muchas gracias. Paco, nos gustaría conocer desde su perspectiva, cuáles serían los retos para los proyectos. Sí, me cuesta de recibirle del todo, me llega mucho eco y no escucho del todo bien toda la conversación, puesto que me llega muy revertida. Sí, la pregunta, no sé si me escucha, la pregunta que estábamos trasladando es qué sería necesario para que los proyectos agroecológicos se extendieran, para que estas prácticas fueran una realidad más extendida. Hombre, por supuesto siempre la formación y la información de los sistemas, cada uno en su sistema es fundamental, cada uno en su experiencia, pero sobre todo, aunque vayamos un poquito tarde, porque eso es la desgracia, es que el relevo, hace muchos años que lo tenían que haber tomado ya más divulgadores, más personas que nos hubieran llevado los pasos para hacer una agroecología. Entonces somos aprendices. Es cierto que vamos justitos, pero lo que se necesita es mucha información y sobre todo pues tener conciencia de esa información de cada uno de nuestros actos, irlo sumando, porque al fin y al cabo la escuela da una experiencia de 5 años, pero después requieres otros 5 para tú observar e instalar tu sistema a medida de tus posibilidades y sobre todo conocimiento es fundamental.
Muchísimas gracias, Paco. Totalmente de acuerdo. Tenemos una pregunta en la sala. Adelante, por favor. Sí, mi pregunta es para Víctor de la Acequia. Antes en la presentación estaba poniendo que agro más bio, ¿vale? ¿El bio y agro es lo mismo? ¿Agroecología y bio es lo mismo? Realmente... Es una primera parte de la pregunta. Es la primera parte. Los conceptos, no soy un experto, pero la información con la que montamos y la que manejamos en la normativa lo que nos dice es que bio, ecológico y orgánico es lo mismo. O sea, es lo mismo. Hay pequeñas diferencias, pero la normativa europea utiliza esos términos para referirse a la producción ecológica en unos parámetros de condición. No se pueden utilizar abonos de síntesis ni se pueden utilizar pesticidas químicos. Eso es un producto bio, orgánico o ecológico. Y los productos que se hacen, los elaborados que se hacen con materias primas que reúnen esas condiciones son, por tanto, productos ecológicos. Podría ser un plátano, hacer un plátano deshidratado o hacer una mermelada de plátano con otros ingredientes ecológicos y, por tanto, ese producto final sería también bio, orgánico o ecológico. Y luego estamos hablando de ir un paso más allá, porque hay otros conceptos que se acaban intermezclando un poco, como sería la biodinámica, que es otro tipo de agricultura, donde se implementan más cosas, que van un poco más allá en cuanto a los parámetros que utiliza para realizar los cultivos. Y agroecología es un concepto como muy amplio de parte de agricultura bio, más una manera de entender esa agricultura, que sería una agricultura en la que hay conexiones entre las personas, hay una cadena corta de comercialización desde el agricultor al consumidor, no puede haber más de uno o dos eslabones y por tanto estamos más conectados. A eso iba, con la primera pregunta que tenían de la gente en YouTube, que nosotros, tú sabes que venimos de trabajar en Centro Europa y allí todos los supermercados, tiendas tienen muchos productos bio, que incluso es más económico que el producto normal, lo hemos comentado alguna vez. ¿Cómo que ustedes no se ponen al tiro y repiten lo mismo aquí para que Canarias esté en el mismo nivel que Centro Europa con el producto bio? Buena pregunta. Buena pregunta. Si quieres que alguno de los compañeros respondan, por ejemplo, Pilar. Lo que nosotros estábamos hablando cuando nosotros no nos conocíamos, o sea, nos conocimos aquí, entonces decíamos, para llegar a ese punto, tenemos que empezar más atrás aquí, por lo menos. Lo primero es conocernos, los productores, saber lo que producimos. Y yo con el tema de bio, eco, dinámica, permacultura, yo como productora, para mí la agricultura ecológica es agricultura ecológica. Estuvo un agroecólogo alemán hace poco aquí en Tenerife, visitó la finca y después estuvimos haciendo un curso de recuperación del suelo y él decía eso, ¿no? Que hay muchos conceptos, que al final todos esos conceptos lo que hacen es confundir al consumidor, porque el consumidor dice, pero ¿esto es eco, es bio o es organic o es friendly o no sé? Eco-friendly. Sí, exacto, eco-friendly. Entonces, al final, yo creo que para llegar a compararnos con Centro Europa, tenemos que entender que somos regiones ultraperiféricas, lo primero, y que tenemos que producir y conocernos los productores. Dime. ¿No será más un tema, lo que decía Paco, un tema de formación primero y segundo, la ayuda gubernamental? Porque yo no entiendo cómo en Centro Europa un supermercado, una gran cadena como las que tenemos por aquí, sí, pueden dar un servicio bio más barato que los normales. Tienen que tener ayuda estatal. ¿Cómo que aquí no se da una ayuda para el producto que ustedes están dando, que es lo mejor de lo mejor? El tema de las ayudas es un tema que yo creo que una empresa, porque aunque estemos en el sector primario, somos empresarios del sector primario, creo que las empresas tienen que ser rentables económicamente por sí mismas y que las ayudas son ayudas puntuales que se tienen que dar para momentos concretos en lo que lo necesitemos. Pero no creo que tengamos que necesitar las ayudas para ejercer nuestra actividad porque nuestra actividad tiene que ser rentable. Añadir en ese sentido una cosa, es que
lo que dice Pilar tiene 100% razón. Lo que sí sucede es que si juegas juegas una guerra en la que tus armas no son las mismas, porque no te falta razón en el sentido en el que las importaciones para una gran superficie están subvencionadas de una manera determinada y para cualquier cadena es más fácil traer unos lácteos ecológicos que para nosotros pequeño comercio. Por tanto, la diferencia en el yogur que nosotros ponemos en el lineal frente a una gran superficie se va a notar, porque el proveedor que nos trae ese yogur de península no tiene acceso a esas ayudas porque traen pequeñas partidas. Entonces, el régimen de abastecimientos en Canarias pues, prioriza a grosso modo el que eso llegue de una manera a una cadena que tiene 5 cabeceras en Canarias en lugar de a 5 tiendas pequeñas. Por tanto, eso es una de las partes del problema. Y luego también en cuanto al consumo también se ve afectado por el poder adquisitivo de las personas. O sea, la economía en ciertas zonas de Europa es X y la del sur de Europa es otra y eso ciertamente afecta. Pero no es tanto eso lo que nos ha lastrado, sino que venimos con un retraso enorme y para ponernos a la altura, en ese sentido hace falta lo que comentaba Paco, muchísima más información, formación, más rodaje y que la gente lo normalice, lo interiorice, lo integre y que vea que eso es prioritario en su cesta de la compra en lugar de otras muchas cosas. El conocimiento, nosotros como consumidores de verdura, por ejemplo, se exporta el 90% de la agricultura ecológica que se hace en España a Centro Europa. O sea que ya es un mercado que tenemos de potenciar nuestro sector primario, abrir un campo de trabajo para toda la juventud y que va en aumento, tenemos que tener claro. ¿Cómo se puede hacer equilibrar? Yo tengo un presupuesto anual en la cocina. Tienes que formarte un poco y saber amoldar lo que es el menú a la temporalidad del alimento. Y entonces te va a cuadrar muy bien la cuenta. Porque a veces hacemos una crema de bubango o calabacín en invierno, que no es un producto de esa temporada, ¿no? Es de verano. Te vale 60 céntimos y la gente convencional, pues no le importa, ponen el bubango que vale 6 o 7 euros cuando está fuera de temporada. Si tú haces cuenta y amoldas la temporalidad y haces un gramaje y mira los costes, sale ridículo. Estamos trabajando en la mesa de alimentación en Ecocomedores. Tengo la suerte de participar con un equipo técnico. Yo como cocinero, compartiendo mi experiencia. Y hemos hecho un menú, ruedas de menú de 6 semanas, con costes y gramajes. Y sobre todo incluyendo el desperdicio alimentario también, que es muy importante. Sobra dinero a final de año. Trabajando Sí, aceite de oliva, total. virgen extra, primera versión en frío que viene de fuera, huevos ecológicos y dando lo mejor, papayas, plátanos. Y llega el presupuesto. Es mi caso, no sé. Sin hacer mucho desperdicio y un poco un sentido común, lo que hacían nuestras abuelas al fin y al cabo. No estamos reinventando nada. Salían a la huerta y lo que había, para el caldero. Y es, como lo que estaba diciendo Pilar, lo más equilibrado, lo más sano. Y cada producto en su temporalidad nos beneficia a nosotros físicamente, a nosotros, a nuestro cuerpo, alimentarnos y al entorno. O sea, es una cosa sencilla, yo no lo veo más complicado, no hace falta hacer ahora. Yo doy gracias a todo lo que me encuentro en el camino que nos retroalimentamos y vas aprendiendo. Con Loni me encuentro, compartimos nuestras recetas, a veces hacemos encuentros y vemos las verduras que hay de temporada, hacemos un bodegón y estamos ahí un fin de semana a ver cómo podemos esto. Luego lo llevamos a nuestro cocinita, a nuestros niños, nuestros críticos gastronómicos y nos dan las estrellitas celestiales, por decirlo de alguna manera. Y bueno, vemos la aceptación y es fácil, es sencillo y divertido. Y yo, pues todos los días tengo que pensar de ser. Si hoy puse níspero y no tuvo aceptación, mañana con ganas otra vez a decir los beneficios del níspero, que es muy bueno para el índice glucémico, para limpiar todo el tracto intestinal. Bueno, un poco. Y entre todos vamos sumando. No sé, comparto mi poca experiencia y
formación constante. Yo soy autodidacta. Muchísimas gracias, Javier, y muchísimas gracias a todos y a todas. Desafortunadamente hemos llegado al final de la sesión y no nos queremos despedir sin agradecer de nuevo profundamente la generosidad por compartir sus experiencias y por su participación a Víctor Afonso, a Pilar Carballo, a Loli Hernández, a Javier López, a Paco Reyes y en representación del Cabildo a don Víctor García y en representación del Ayuntamiento de la Victoria de Acentejo a don Juan Ramón Afonso, a todas las personas que han hecho posible esta quinta sesión de Inspiración Sostenible, que está organizada por el Área de Desarrollo Sostenible y Lucha contra el Cambio Climático del Cabildo de Tenerife y en esta ocasión con el apoyo del Ayuntamiento de la Victoria de Acentejo. Muchísimas gracias a todas las personas que han asistido de forma presencial y las que nos han seguido de forma virtual. Les esperamos en nuestra próxima sesión y sin más nos despedimos. Hasta la próxima. Muchas gracias.